Después de esta tragedia futbolística, el señor Queiroz debe dejar de ser el entrenador de la Selección Colombia de mayores. No puede ser más el técnico, porque se quedó sin argumentos tras lo vivido en estos dos partidos. Y los marcadores de 0-3 y 1-6 son el resultado de una serie de equivocaciones suyas en primer lugar, de los jugadores en segundo renglón y de los directivos que lo trajeron y que a día de hoy están más concentrados en temas con la Superintendencia de Industria y Comercio por reventa de boletas, o con equipos que no pagan y o sin reconocimientos deportivos, o en procesos de liquidación. Tras el partido contra Uruguay, personalmente esperé que el entrenador se concentrara en las formas de corregir todo lo malo que hizo el equipo nacional y analizar al rival, que en esta fecha 4 fue Ecuador. Más allá de que en la rueda de prensa posterior al juego contra los celestes vestidos de blanco habló del clima y de la cancha, y 2 días después metió al árbitro como parte de los culpables de la derrota. Después de ese traspié, esas declaraciones mostraron la personalidad del entrenador. Un señor que después de perder saca excusas que pretenden engañar a la gente en vez de reconocer que se equivocó, porque ante el técnico rival que lo sorprendió no supo reaccionar, que se nubló con los cambios y que puso jugadores en posiciones que no son las propias. Eso habla de lo que él es como técnico, un flojo estratega que busca tapar su falta de trabajo y consecuente derrota echándole la culpa al entorno. Debe irse porque cuando los jugadores le pierden la confianza, usted como entrenador está muerto. En Quito inició sin Barrios, al que había responsabilizado de alguna forma al sacarlo en Barranquilla, porque el que debía salir era Lerma, y como se dice en la cancha, guerrió a Barrios ante la opinión pública. De arranque puso a Orejuela y a Díaz en sus puestos, pero por el resultado abajo se volvió a nublar, y otra vez quiso corregir a la guachapanda, a la desesperada, y otra vez volvió a guerrear a los jugadores, haciendo cambios al minuto 40 del primer tiempo cuando la cosa ya estaba 0-4. Sacó a Mojica y metió a Fabra. Sacó a Orejuela y metió a Muriel. Sacó al mejor de todos, que era Luis Díaz, y metió al debutante Suárez, y así vimos a Cuadrado otra vez de lateral para reubicarlo, porque ni de extremo ni de interior rindió. Suárez jugando de extremo izquierdo y Muriel por la derecha, ambos con perfil cambiado, y cuando la pelota sobrevolaba la mitad del campo desde el minuto 1 y no había quien jugara en esa zona, era el partido para Cardona, lo vimos todos. Y el entrenador apenas lo hizo entrar al minuto 65, cuando ya pa' qué. El nivel en estos dos partidos de Mateus, de James, de Mojica, de Jerry Mina, de Davison Sánchez, de Jason Muriño, de Lerma y de Muriel no fue bueno. Pero se va a hacer mucho peor si el técnico los pone en posiciones que no son habituales o los manda a la guerra sacándolos antes de que termine el primer tiempo. Los jugadores empiezan a desconfiar y a equivocarse mucho más. Debe irse porque no demuestra que trabaja. Falló en la planificación de las dos fechas y en las alineaciones que mandó a la cancha en el Metropolitano y en la Casa Blanca. Demostró que ante lo que le plantean los otros equipos no tiene capacidad de reacción, y lo peor es que atribuye las derrotas a otros factores, cuando él mismo reconoce ser el responsable. Uruguay lo sorprendió con táctica y estrategia y no supo cómo hacerle una contratáctica. Y contra Ecuador otra vez le metieron 2 goles en los primeros 10 minutos y otra vez se nubló y no supo qué hacer, como si fuera un técnico de 15 años dirigiendo baby fútbol. La virtud de un gran entrenador es la frialdad, serenidad y la corrección rápida, y eso demostró no tenerlo Carlos Queiroz. Se le pueden criticar las alineaciones, mas no la convocatoria, porque vienen los mejores jugadores. Muchos preguntan, ¿por qué no llama a Duván Vergara, que actúa en nuestra liga? Porque está compitiendo con el mejor de estas dos fechas, que fue Luis Díaz, y con Muriel, que tiene una historia con la selección y venía de ser figurón contra Venezuela. ¿Que por qué Sebastián Villa no viene? ¿Para qué? Si compite con Cuadrado en la posición de extremo por la derecha, y viendo lo que hizo en estos dos partidos, hasta lo pondría de defensa central, solo por ponerlo. Lo que sí se le puede criticar es la cantidad de errores en la alineación y el extraño desconocimiento de los futbolistas a la hora de querer reaccionar, poniéndolos en lugares del campo donde ellos habitualmente no juegan, dejando a los que sí son dueños de esas posiciones en el banco o confundidos en otros sectores de la cancha. Otra de las muestras de que es flojo para el trabajo es cómo le hacen los goles y lo que muestra el equipo. A Colombia le hacen goles peloteándolo a espalda de laterales y centrales. No hay marca en los costados y perdemos por arriba y por abajo. Colombia no toma rebotes, no tiene filtro en el medio campo porque él mismo saca al jugador que le hace esa función. Es un equipo que no recibe la orden de presionar arriba, es un equipo sin variante a la hora de generar juego, es un equipo que no tiene cambios de velocidad y es un equipo que tiene posesión de pelota hacia atrás, algo que no le hace daño a nadie. Dicen que trabaja mucho
y que eso no le gusta a los jugadores, pero si uno no trabaja y no corrige con ellos, sino que simplemente deja pasar los días, los jugadores no van a saber qué hacer. Eso es como cuando usted mata una gallina para cocinarla. Si usted le corta la cabeza y la deja libre, ella va a correr por todo lado como loca hasta que caiga. ¿Que los jugadores se le pararon? Yo no creo. Ellos están tan confundidos como la cabeza, y una cabeza descontrolada deriva en un cuerpo descontrolado. ¿Que no están en buen nivel? Es verdad, pero ellos son los mejores de Colombia, y si no tienen una orientación correcta, ni ellos mismos van a saber qué hacer, y van a empezar a desconfiar hasta de lo que ya han logrado y de su propia calidad. Conclusión, el técnico debe irse. Esta eliminatoria es larga, pero la experiencia muestra que los puntos que no se logran al principio se lamentan al final. Y si queremos ir al Mundial, hay que tener velocidad de corrección, que es lo que este entrenador no ha mostrado. Las últimas veces que salimos goleados en eliminatorias fue en Bolivia con un 4-0 y nos fuimos al Mundial 2006. Y contra Chile 2 veces, 4-0 y 2-4 en la casa, y nos fuimos a Sudáfrica 2010. Estamos repitiendo malas experiencias, e incluso casi que retrocedimos 43 años, cuando Brasil nos hacía de a 6 goles, y ahora esa dosis nos la metió Ecuador. Esta vergüenza no se puede volver a vivir, y para eso hay que recomponer, y como siempre, el primero en salir es el entrenador.